Nos- Vamos a tratar el tema de esta tarde. Vamos a hablar sobre muerte materna y vamos a hablar un poco de estadística y la manera de cómo prevenirla, ¿no? La mayoría de nosotros pues ya conocemos los protocolos a seguir, pero siguen muriéndose mujeres en Oaxaca. Sí, en nuestro estado de Oaxaca pues siguen falleciendo. Sigue habiendo muerte materna, así como en toda la República Mexicana se sigue presentando. Entonces, si eso se sigue presentando, pues nosotros estamos fallando. Y eso sobre todo ocurre en primer nivel de atención, ¿no? En el primer eslabón, que son el primer nivel de atención, que se encuentran todos los centros de salud que están ubicados en la República Mexicana. Y también suceden, ¿por qué no decirlo?, en un hospital de segundo nivel, claro que sí, cuando ya estas pacientes son referidas, pero en un estado muy grave, a un hospital de segundo nivel de atención o tercer nivel. Pues bueno, bienvenidos, vamos a iniciar con este tema. Prevención de muerte materna. Vamos a empezar a hablar primero sobre la definición, ¿a qué se le llama muerte materna? ¿Cómo lo define la norma oficial mexicana? 007 del embarazo, parto y puerperio. Bueno, es la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo. Después del embarazo, después del aislamiento, a los 42 días se le llama puerperio. Hay dos tipos de puerperio, el puerperio fisiológico y el puerperio quirúrgico. El puerperio quirúrgico es cuando el producto fue extraído mediante una cirugía de cesárea, y el puerperio fisiológico por medio de un parto vaginal. En ambos, si la mujer, la mamá de este producto, llega a fallecer 42 días después del alumbramiento, ¿sí?, dentro de ese rango de 42 días se considera muerte materna o durante el embarazo, independientemente de la duración y el sitio del embarazo. Puede ser en el primer trimestre la muerte materna, ¿sí?, igual, debido a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención, pero no por causas externas. Por ejemplo, ¿a qué no le podemos llamar muerte materna? Un claro ejemplo: una mujer embarazada va en el transporte público y de repente hay un asalto, y esta mujer embarazada se resiste al asalto, el asaltante se desespera y le hace una herida profunda en el abdomen. Y esta herida profunda, que se la hace con un arma blanca, desencadena la muerte de esta paciente. Esta es una muerte provocada por un arma punzocortante, pero no se considera muerte materna. Aunque la paciente esté embarazada, no es muerte materna, ¿sale? Entonces, hay que diferenciar eso. La muerte materna es por causas relacionadas con el embarazo. Vamos a verlas. Las mujeres mueren de complicaciones durante o tras el embarazo o en el parto. La mayoría de estas complicaciones aparecen durante el embarazo y son en su mayoría prevenibles o tratables. Y una de las primeritas causas, ya la conocemos nosotros, es las enfermedades hipertensivas, la preeclampsia y la eclampsia. Sí, en la preeclampsia es una condición clínica donde a la paciente embarazada se le sube la presión arterial fuera de los rangos normales, ¿sí? La norma oficial mexicana 030 de la hipertensión arterial dice que una presión óptima es menor de 120/80. Y ya cuando empiezan los grados de hipertensión es una presión arterial mayor de 140/90. 140/90 o mayor. Y ahí ya estarían los estadios de la hipertensión arterial, pero antes de esa cifra, que son mayor de 120/80, pero menor de 140/90, se llaman grados de prehipertensión. Entonces, esto va a condicionar en la paciente, si esa presión arterial que esté elevada, esa hipertensión, no se controla, va a evolucionar a una preeclampsia. Cuando una mujer embarazada presenta una preeclampsia, pues tiene elevaciones en la cifra de la presión arterial fuera del rango normal, presentan edema en miembros inferiores, ¿sí? Edema en miembros inferiores. Pero cuando esto ya evoluciona, pasa a la eclampsia, los mismos síntomas, pero aquí la mujer embarazada empieza a convulsionar. Cuando ya hay convulsiones, hipertensión arterial, ya estamos hablando de una eclampsia.
Además que la mujer empieza por medio de la orina a eliminar proteínas, ¿sí? Empieza a eliminar proteínas por medio de la orina y estamos hablando de una eclampsia. Y estas enfermedades son prevenibles, pero resulta que en la mayoría de los casos que donde sucede esta situación es que las pacientes embarazadas se encuentran en una comunidad muy alejada que está muy retirado para accesar a los servicios de salud y es por ello que no acuden a una consulta porque no la tienen, una consulta a la mano, ¿sí? O sea, un centro de salud cercano para tratarse. Ese es uno de los problemas que se presentan y por eso seguimos teniendo casos de muerte materna. Podía existir ya antes del embarazo, pero se agravan con la gestación, que es en el caso de la presión arterial. Cuando una mujer embarazada ya sufre de hipertensión arterial, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque ella ya tiene la enfermedad crónica de hipertensión arterial. Si ella se embaraza por el mismo proceso del embarazo, va a desarrollar una hipertensión en el embarazo, que es la preeclampsia, especialmente si no se trata como parte de la atención a la mujer. ¿Y en dónde se debe tratar esto? Esto lo debemos tratar en la consulta prenatal, donde debe ir la mujer embarazada. Ahora, aquí, ¿qué es lo ideal? Que la mujer embarazada cumpla con sus citas prenatales, ¿sí? Con las mínimas que se sugieren, que son 5 consultas prenatales. Si hablamos de una mujer embarazada que se encuentra en una comunidad, ¿sí? Si hablamos de una paciente embarazada que se localiza en una comunidad lejana, pues ella tiene que tener como mínimo, ¿sí? Como mínimo 5 consultas, ¿vale? En caso de que no cumpla con eso, pues va a tener problemas, no se va a poder detectar esas enfermedades del embarazo en la paciente embarazada. Y aquí lo ideal es que la paciente embarazada que acuda a la consulta prenatal tiene que ir con el médico ginecólogo. Aquí el tratamiento ideal es el médico ginecólogo. Pero muchas de nuestras pacientes embarazadas acuden con el médico familiar, ¿no? Entonces, no. Aquí lo que se recomienda es que la paciente tiene que acudir con un médico especialista, que en este caso es el ginecólogo. Y pues bueno, para esto lo sabemos nosotros que en las comunidades pues no existe ese especialista, ¿no? Ya solamente en la ciudad es donde se encuentra. Y bueno, las causas más frecuentes de muerte materna en mujeres embarazadas. Pues la primera, ya mencioné la hipertensión, la segunda en grado sería el sangrado, la hemorragia obstétrica, que representan más de una cuarta parte de las muertes maternas. ¿Por qué ocurre una hemorragia obstétrica? Ahí les va, miren. Cuando una mujer tiene un parto, ¿sí? Cuando una mujer tiene un parto, puede tener un desgarre uterino internamente. Y ese desgarre uterino la va a llevar a que se desangre, que esa hemorragia sea intensa y que se llegue a desangrar, a perder tanto volumen circulante de sangre, pues que la paciente va a llegar a fallecer por una hemorragia. Lo otro común que suele pasar también es que la mujer embarazada, durante la cesárea, cuando le hacen una cesárea en un parto quirúrgico, que al momento de hacer ahora sí la sutura del útero por donde se extrae el producto, que se deje ahora sí una arteria que esté sangrando y la paciente va a tener un sangrado interno, una hemorragia interna. Y eso también le va a causar la muerte, aunque esté en un segundo nivel de atención. Nosotros en el hospital donde yo trabajo, en el Hospital del Iste de la ciudad de Oaxaca, hace unos años, allá por el año 2008, 2009, falleció una compañera, lamentablemente enfermera del Iste, por esta causa, por la hemorragia obstétrica. Resulta que la pacientita, sí, la pacientita embarazada, ya era secundigesta, sí, era gesta 2. Era enfermera del instituto, trabajaba en el Iste, pero su cesárea de ella se le hicieron por el turno nocturno, por la tarde-noche. Entonces, pues resulta que la enfermera que estaba a cargo después de que le hicieron la cesárea, la compañera, pues después de que se recuperó en el área de recuperación, la pasaron a hospitalización ginecología. Y cuando llega a la hospitalización ginecología, la enfermera que estaba ahí en el área era una enfermera muy joven.
Entonces no pudo identificar esto, no pudo identificar si se trataba de una hemorragia. Entonces ella pensó que como había pasado una cesárea era común que estuviera sangrando, era normal, ¿no? Por los famosos loquios, que es el sangrado transvaginal posterior al término del embarazo. Pero lo que no sabía esta persona, que ese sangrado era por una arteria que no se había suturado. Entonces, la compañera nada más lo que hizo fue cambiarle los pañales y la toalla obstétrica. Así pasó el turno nocturno, ya como a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, cuando pasa la visita del ginecólogo, se da cuenta de que la paciente tiene datos de shock hipovolémico. Sí, la paciente ya estaba pálida, tenía una presión arterial de 80/40, ya no hablaba, estaba totalmente mal. Entonces, en ese momento la pasan al quirófano nuevamente y la hacen otra y nuevamente abren cavidad y observan que efectivamente ahí estaba una arteria que estaba sangrando, ¿no? Y que esa arteria estaba provocando pues ese sangrado transvaginal en el paciente. De ahí, después de la cirugía, que le vuelven a cauterizar y la arteria que estaba, la paciente pasa, pero a terapia intensiva porque ya era muy grave. Y lamentablemente en el transcurso de 48 horas la paciente fallece. Y deja en la orfandad, deja en la orfandad a su producto que acababa de tener y a una niña de 4 años de edad. Y eso ocurrió en el Hospital Regional Presidente Juárez del Iste de la ciudad de Oaxaca. Imagínense, ¿qué será que esto no ocurre en una comunidad de la Sierra Norte de Oaxaca o de la Sierra Juárez de Oaxaca? ¿Se imagina? Entonces, esto es muy complicado la hemorragia obstétrica, ¿sí? Por eso los ginecólogos que hacen la cesárea, ellos tienen que tomar en cuenta y tienen que estar seguros al momento de hacer el cierre del útero que no haya esto, ¿sí? Que no haya sangrado para evitar eso. La segunda causa, pues ya sabemos que es la hipertensión arterial, ya hablamos de la preeclampsia y la eclampsia. La tercera, la sepsis, su respuesta generalizada al organismo sistémico grave ante una infección, ¿sí? Que es la sepsis que se presenta durante el puerperio, ¿sí? La fiebre puerperal. Y es ahí, pues, donde la paciente fallece por esta sepsis, por esa infección que adquiere. La otra causa, causa número 4, el aborto o aborto espontáneo. También, cuando un paciente tiene un aborto espontáneo por azares del destino, que es una amenaza de parto prematuro, ¿sí? Porque es una amenaza de parto. Recordemos que en este caso el aborto se considera aborto antes de la semana 20 de gestación. Después de la semana 20 de gestación, pues ya se considera una amenaza de parto prematuro. Aquí el aborto tiene que ser antes de la semana 20. Si la paciente presenta un aborto, ¿sí? Se le tiene que hacer un legrado uterino, ¿sí? Porque no, independientemente del tratamiento que le dé el ginecólogo, como es la administración del misoprostol, para que le ayude a eliminar restos placentarios, se tiene que hacer una limpieza del útero con las famosas curetas, con las curetas, ¿sí? Son como unas cucharillas que van a limpiar y van a retirar todos los restos placentarios. Entonces es muy importante que se haga el legrado uterino. ¿Y en qué va la causa de muerte materna? Que cuando se le hace el legrado uterino a la paciente en un aborto incompleto, que se puede lesionar por ahí una arteria y que esa arteria va a estar sangrando, y la paciente va a fallecer por esa sangrado. ¿Vale? El otro, un embarazo situado en una localización anómala, es un embarazo ectópico, es decir, que no se produce en su localización habitual del útero. También eso puede causar de una muerte materna, ¿no? El embarazo ectópico, complicaciones del parto también, ¿sí? Una embolia pulmonar y trastornos que sufría la mujer antes de quedar embarazada, como obesidad y enfermedades infecciosas, incluida la infección por VIH. Todos estos son causas de muerte materna que pueden llevar a perder la vida a la paciente. Bien, ahora sí, vamos a hablar de lo más grave, estadística. Miren, la estadística que se va a mencionar es la estadística que están registrados en los libros, en las libretas de ingresos y egresos hospitalarios de primero o segundo nivel de atención. Pero hay muchas muertes maternas que no se registran, ¿sí? Sobre todo las que ocurren a nivel particular o sobre todo las que ocurren en casa. En varias comunidades, las comunidades indígenas le tienen mucha fe en cuanto a esto,
a la parte de las famosas parteras tradicionales, ¿no? Muchas hasta hoy en día a la fecha prefieren ir con una partera tradicional a atenderse para dar alumbramiento en vez de ir a un centro hospitalario. ¿Por qué? Porque ellos tienen más fe en ir con una partera tradicional que con el médico ginecólogo. ¿Y a qué se debe esto? Se debe a que a la fe y a la fe que ellos le tienen a esta partera, ¿sí? Y las parteras tradicionales hoy en día ya están certificadas, ¿sí? Ya están certificadas para atender partos. Entonces, pero una partera, si se le llega a complicar a una paciente durante el alumbramiento, pues ella no va a poder hacer mucho porque la paciente va a fallecer, ¿sí? Entonces aquí se necesitaría tener ayuda especializada, más aún si se sabe que hay factores de riesgo, ¿sí? Factores de riesgo. Eso sería muy importante saberlo. Ahora, vamos a ver acá, en México, con la información oficial de muertes maternas en México, se tiene que durante el periodo del 2002 al 2018 ocurrieron 17,406 muertes maternas. Esto es para el cálculo de riesgo de muerte materna. Estas excluyen las muertes maternas tardías o por secuelas. Sin embargo, en el transcurso de estos 16 años, se ha observado una reducción del riesgo de muerte materna de 39,2%, que en promedio representa una reducción del 2,5% anual del riesgo de muerte materna. Pero observa la cifra, mira, en México durante 16 años han fallecido 17,406 personas, 6 mujeres, 17,406 mujeres. Y si estas mujeres tenían hijos más pequeños, pues los dejaron huérfanos a esos hijos, ¿no? Entonces, es un dato muy alarmante, ¿ok? Muy alarmante. Ahora, en el país, para el 2012 tenía un riesgo de muerte materna de 56,8 por cada 100,000 nacidos estimados. Y en el 2018 se registró un riesgo de muerte materna de 34,6 por cada 100,000 nacidos vivos. Aquí lo que nos damos cuenta es que ha disminuido. Y qué bueno que ha disminuido. Pero se sigue presentando. Aquí tenemos una tablita. Una tablita. Son las causas obstétricas directas para la defunción de pacientes. En cuanto al edema, proteinúria y trastornos hipertensivos del embarazo, fallecieron 159 mujeres. ¿Sí? En hemorragia del embarazo, parto y posparto, 107 mujeres. Otras complicaciones en el embarazo y parto, 90 mujeres. Embarazo término en aborto, 67. Embolias obstétrica, 48. Otras complicaciones principalmente puerperales, 21. Sepsis y otras infecciones puerperales, 11. Diabetes mellitus en el embarazo, 6. Y muertes obstétricas de causas no específicas, 6 también. ¿Sí? Entonces, estos son causas obstétricas directas. Ahora vamos a ver las causas obstétricas indirectas, como cuáles enfermedades. Las enfermedades del sistema circulatorio, 49. Otras enfermedades específicas y acciones, 43. Enfermedad del sistema digestivo, 26. Enfermedad del sistema respiratorio, 22. Trastornos mentales y del sistema nervioso, 17. Otras enfermedades virales, 10. Enfermedades por HIV, por VIH, perdón, 7. Tuberculosis, 6. Otras enfermedades de la sangre, 5. Enfermedades endócrinas y de nutrición, 5. Y otras infecciones y parasitorias serían 4. Entonces, estos son el número de muertes que fallecieron del 2002 al 2018. Ahora, para el año 2019, con información oficial del INEGI, se ha presentado un total de 695 defunciones, de las cuales 487, que es el 71%, fueron clasificadas como obstétricas directas y 208 fueron como obstétricas indirectas, ¿sale? O sea, para el 2019 fallecieron 695 mujeres en todo el territorio mexicano. Y pues eso no es nada agradable, ¿no? O sea, para nosotros que trabajamos en un primer nivel de atención, es una estadística muy mala para nosotros, ¿sí? Entonces,
Aquí lo importante es saber cuántas muertes han ocurrido en 2019, que es la estadística que tenemos hoy. Y les digo, falta revisar las muertes maternas ocurridas en medio particular o incluso hay pacientes que fallecen en casa y nadie hace ese reporte, ¿no? Y realmente, ¿qué es lo que está pasando? Miren, realmente yo admiro, la verdad, a las compañeras que trabajan en primer nivel de atención, de verdad. Son muy pocas las enfermeras que hoy en día trabajan en primer nivel de atención. Lamentablemente, con el nuevo sistema en salud que viene, se están enfocando, fíjate bien, pero a áreas no muy a profundidad en las sierras, ¿no? O sea, los hospitales del INS están en lugares cercanos, ¿no? Pero muy pocas instituciones que se encuentran en la Sierra Norte de Oaxaca, en la Sierra Sur, cuentan con personal de enfermería. Y fíjate lo que pasó a afectar todo esto, fíjate todo esto. No sé si saben, aquí están presentes, pues veo que de varios lugares, bueno, la maestra Guadalupe, y Salustia, bueno, ahí está Salustia, ¿no? Eh, Actualmente no tenemos pasantes de enfermería, ¿sí? No hay pasantes de enfermería actualmente. De licenciatura en enfermería, hablo específicamente del estado de Oaxaca. Entonces, no hay en las comunidades alejadas, ¿eh? Centros de salud, por ejemplo, les voy a mencionar uno, ¿no? Centro de Salud de Santa María Chimala. No hay pasante de enfermería en Centro de Salud de Santa María Chimalapa. No hay. No hay pasante de enfermería. Y el pasante de enfermería jugaba un papel importante. ¿Qué hicieron en Oaxaca las autoridades educativas del servicio social? Estaban observando que muchos pasantes estaban desertando del servicio social, sobre todo los que estaban en comunidades muy lejanas. Entonces, ¿qué hicieron? Regionalizaron el servicio social, ¿sí? Y a mí me gustaría preguntarte, José Luis, si nos escuchas, ¿cuántos pasantes tienes ahí, José Luis, contigo en tu centro de trabajo, en el Centro de Salud de Pueblo Nuevo? ¿Nos puedes compartir? O Salustia, ¿cuántos pasantes tiene Salustia en tu centro de Tenemos, salud? actualmente Adelante, José tenemos, Luis. actualmente solamente uno, pero el año Uno, pasado sí hubo cuatro. cuatro, imagínate. ¿Y dónde se encuentra Pueblo Nuevo? Si me puede decir a nuestros compañeros. Es una unidad de la ROM, bueno, de la desaparecida ROM. Estamos a, ¿qué será? A 5 ¿A kilómetros cuántos? del centro, a A cinco 5 kilómetros kilómetros del del centro de la Zócalo de ciudad. Oaxaca. Del Sí, Zócalo de Oaxaca, imagínense. A 5 kilómetros del Zócalo de Oaxaca. ¿Cómo la ven? Pero como las autoridades de servicio social tomaron esa decisión, pues no hay pasantes en las comunidades. No sé si por aquí esté Benita. Creo que no está Benita. Está por aquí Benita. ¿Nos puede decir, Benita, cuántos pasantes tiene allá en su unidad de salud? No, creo que no está. No hay. ¿Por qué? Porque realmente, ¿dónde están todos los pasantes ahorita? En un segundo nivel de atención. Están en los hospitales, en los hospitales. Por ejemplo, el Hospital Civil de la ciudad de Oaxaca está con más de 100 pasantes, tiene el de civil, ¿eh? Más de 100 pasantes. El ISSSTE, casi 60 pasantes tiene el ISSSTE. Y así podemos mencionar muchas instituciones de salud que tienen a ese número de pasantes. Dice Benita que no hay pasantes, así es. Entonces, realmente fue un desacierto. Mira, tener pasantes en esas comunidades lejanas, yo, por ejemplo, el lugar más aquí se llama Dos Corazones por Santa María y San Miguel Chimalapa, casi con los límites de Chiapas y Oaxaca, ¿sí? Me comentaban unos compañeros que trabajan por esa área, bueno, que tienen esa ruta, que para llegar a los Dos Corazones tienen que andar en caballo, montar caballo para poder llegar, porque no hay transporte público, imagínate. O sea, no hay acceso con carro, pues. O sea, ¿te imaginas? Y ahí es donde hacen falta esos pasantes. Y alguien podrá decir,
¿De qué sirve tener pasantes si no saben nada? No, no, claro que no. Hay pasantes con mucha capacidad intelectual. Pero aquí lo importante, al menos el pasante, si le llega una mujer con hipertensión arterial, le hacen la medición de signos vitales y detecta la hipertensión arterial, en automático ese pasante sabe que la va a tener que, ¿qué va a hacer? Referenciarla, la va a referir a un segundo nivel de atención y el más cercano ahí es el Hospital General de Tapanatepec o dirigirla para Arriaga, Chiapas. Entonces, pero él le va a decir a su familia que la tienen que llevar o él mismo la va a tener que llevar al hospital para hacer la entrega de la paciente. Y es así como nosotros podemos prevenir la muerte materna. Pero lo que hicieron servicios de salud, bueno, los servicios de servicio social de Oaxaca fue un desacierto. Y yo se los comparto porque yo soy coordinador académico de la universidad Nido de Sócrates, y yo me ha tocado estar en esas reuniones y la psicóloga exponía los motivos siguientes por qué se tomó la decisión. Es que los jóvenes extrañan a sus papás. Es que los jóvenes por las noches lloran mucho. Es que los jóvenes dicen que no hay wifi. Es que los jóvenes necesitan un frappé de Oreo para estar allá. No hay comida donde están. Se enferman mucho. O sea, yo te pregunto a ti, ¿a poco tú cuando fuiste pasante te tuvieron esa consideración? ¿Te tuvieron a ti esa consideración? Decir, no, pues no lo vamos a mandar para allá. Al menos así está en Oaxaca, aquí en Oaxaca, ¿sí? Y Oaxaca es un foco rojo en cuanto a muerte materna. El estado de Chiapas, Guerrero, Yucatán también está en foco rojo. Ahora, ¿qué está pasando que no tenemos nosotros pasantes? ¿Por qué? Porque desde que entró esta administración federal que está ahorita del 2018, ellos dijeron que así iba a ser el servicio social, ¿sí? Que iba a ser en hospitales y lamentablemente en esos centros de salud no hay mucho personal. Y si hay una enfermera, solamente está en el matutino, porque en los demás turnos no hay personal. Y al no haber más personal, pues no hay esa atención directa a la mujer embarazada si lo llega a requerir. Dentro de las obstétricas directas, las tres principales causas fueron muertes, principales causas fueron, perdón, enfermedades hipertensivas del embarazo, con 157, hemorragias obstétricas y complicaciones del embarazo parto puerperio. Estas son directas, ¿sí? Directas. Tenemos las enfermedades del sistema circulatorio, las neoplasias, enfermedades del sistema respiratorio, otras enfermedades virales, principalmente dengue también, que no complican el embarazo, parto y las demás causas indirectas con un 88 que corresponde al 12.7%. Para el año 2020, con información preliminar de la Dirección General de Educación, al corte del 1 de junio del 2021 se ha registrado en la plataforma SINAVE 965 defunciones maternas que se consideran que el indicador de riesgo de muerte materna, de las cuales 478 fueron clasificadas como obstétricas directas y 487 de manera indirecta, ¿sí? Aquí en las indirectas, como ya los mencionamos, es lo que es causado por enfermedades hipertensivas del embarazo, las directas, ¿sí? Ahora, imagínate 965 muertes, ¿sale? Esto es grave, considerablemente grave. En 2020, cada día murieron casi 800 mujeres por causas prevenibles relacionadas con el embarazo y parto. Esta estadística que mencionamos acá es a nivel mundial, a nivel mundial. ¿Vale? Mundial, mundial, ¿eh? Estos datos que vemos aquí, alumnos, es de la OMS. Estos son datos de la OMS, ¿sí? Datos de la OMS es esta información que está acá. 800 mujeres por causas prevenibles en 2020. En 2020 se produjo una muerte materna prácticamente cada 2 minutos. Entre 2000 y el 2020, la razón de mortalidad materna, es decir, el número de muertes maternas por cada 100,000 nacidos vivos, se redujo a una escala mundial de un 34% aproximadamente, pero sí se redujo bastante. Para el 2020, prácticamente el 95% de todas las muertes maternas se dieron en países de ingresos bajos y medianos bajos. Nosotros somos un país en vías de desarrollo, México. Estamos ahí nosotros, en ese eslabón, en una vía de desarrollo.
La atención a cargo de profesionales de la salud capacitados antes y durante y después del parto pueden salvar la vida de la madre y del recién nacido, ¿no? Y estos profesionales que están capacitados, pues son nuestros pasantes de enfermería. Ahora, muchos compañeros no se quieren ir a trabajar, no se quieren ir a trabajar a esas comunidades. La mayoría de nosotros que ya terminamos una carrera profesional, queremos un hospital y que se encuentre en la ciudad, ¿no? No queremos ir a sufrir a la sierra. Son muy pocos los compañeros que van a trabajar a la sierra. Lamentablemente en el estado de Oaxaca hay muchos programas que se han ido recortando, ¿no? O que los han eliminado prácticamente, ¿no? Y uno de esos programas era la famosísima Caravanas para la Salud, ¿no? Benita me comentaba ella que ella trabajaba en eso de Caravanas para la Salud, pero cuando ese programa desapareció, pues ella fue reubicada a otro centro de trabajo. Pero realmente en Caravanas para la Salud iban a las comunidades más marginadas, más alejadas de la ciudad, y no es que estaban un día, se estaban varios días atendiendo a los pacientes ahí, y ellos detectaban muchos casos de emergencias hipertensivas, de una preeclampsia, y ellos les daban seguimiento. Pero lamentablemente la administración federal actual vino a desaparecer ese programa. ¿Y cuál fue, según, digamos, por qué lo eliminaron? ¿Por qué fue que lo eliminaron el motivo? Porque era un programa que gastaba mucho dinero. ¿Por qué? Porque esos compañeros que estaban en caravanas se llevaban un bono que se llama, ellos le llaman viáticos, se llaman viáticos, ¿no? Y ellos trabajaban 20 días y descansaban 10 días, y esos viáticos que ellos se llevaban, pues incluían, era para hospedaje, alimentación, etcétera, etcétera, ¿no? Y realmente esos compañeros ganaban bien, porque ganaban su salario quincenal más los viáticos, y era un pago excelente. Y el objetivo del gobierno es decir, ustedes todos sabemos que este gobierno actualmente lo que busca es el ahorro de dinero, ¿no? La famosa austeridad republicana, sin importarle la salud de los mexicanos, ¿no? Y en esos ahorros que está haciendo, pues vino a recortar muchos programas que hoy en día ya no existen en la Secretaría de Salud. Entonces, lamentablemente, el IMSS Bienestar no va a poder absorber todo esto. Sinceramente, el IMSS Bienestar no va a poder absorber todo esto, porque eran programas que ya estaban trabajando por años, incluso eran programas que llevaban décadas, ¿sí? Pero como fue creado por un partido contrario al que él pertenecía, pues no le gustó y lo cambió, ¿no? Entonces, lamentablemente, todos esos cambios que hubieron están ocasionando, pues, que en pleno los años 2024 tengamos muerte materna en la República Mexicana. Y aquí tenemos hasta el reporte de la semana 20 en México, que esto es para mayo. En la segunda semana de mayo podemos observarlo, miren. Vamos a ver Oaxaca, aquí está la entidad, aquí está la semana, en qué en la semana que tocó, ¿sí? De la semana 1 a la 20, ¿cuántas muertes acumuladas? Pero en la semana 20, ¿cuántas acá? ¿Sí? Vamos a observar Oaxaca, esto es cuanto al año 2003 y 2024, miren, 2023. Vamos a ir a Oaxaca, mira, Oaxaca aparece con el número 9, fíjate bien. Vamos a buscar nuestro estado de Oaxaca, ¿sí? Para la semana 1 a la 20 acumulados, llevamos 9 muertes maternas en Oaxaca. Y en la semana 20 no hubo ninguna muerte. Vamos a ver a Oaxaca en el año 2023, perdón, hubo 7 muertes maternas. Para la misma semana 20, acumuladas, 7 muertes maternas. Pero para el 2024 hay 9. ¿Qué nos quiere indicar aquí, alumnos? Que hubo 2 muertes más que el año pasado. Entonces, ¿qué está pasando realmente? ¿Qué está pasando? Lo mismo que les acabo de comentar. No hay pasantes de enfermería, no hay personal de enfermería y médicos en las comunidades más alejadas de la ciudad. Por eso se están presentando esas muertes maternas, ¿sí? Vamos a ver el estado de Chiapas, vamos a ver cómo están allá en Chiapas. Miren, Chiapas, aquí observamos a Chiapas, del acumulado lleva 14 muertes maternas, en la semana 20 se acumuló una, ¿sí? Que ya serían 15. En el año 2023 fueron 17 muertes maternas a la misma fecha, semana 20, y en 2024 eran 14. O sea, una disminución ligeramente en Chiapas, disminuyeron 3 muertes.
Pero ahora date cuenta, 3 muertes, ¿no? Acá disminuyeron. Cuando ahorita en Chiapas nosotros llevamos 15, pero hubo una ligera disminución, ¿sí? De 17 a 14, 3 muertes maternas. ¿Por qué? Porque en Chiapas se está trabajando mucho en muerte materna, bastante. Hay muchos programas que se están trabajando. De hecho, en la parte donde más mueren las mujeres es allá en la parte de la región de los chamulas, ¿sí? En la región de los chamulitas que le dicen. Ahí en los chamulas, en esa parte, en esa región de la sierra de los chamulas, es donde más mueren las mujeres. Y sobre todo, ¿por qué? ¿Por qué vienen? Resulta que muchas mujeres no acuden a revisión médica, más si el médico que está en la unidad de salud es masculino, aquí mi médico, pues en Chiapas está, igual que en Oaxaca, pero en Chiapas está más marcado lo del machismo. El machismo, ¿no? Que dice, es que si, ¿cómo voy a dejar yo que mi esposa la revise un médico? ¿Cómo la va a estar ahí revisando, tocando? No, 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 no. Que vaya con doña Juanita, la partera, ya que vaya, ahí se va a aliviar, yo la voy a llevar allá. Dice el hombre, yo no la voy a llevar. Incluso doña Juanita, pues ya le dijo que la señora necesita una cesárea, pero la señora no va a ir, ¿por qué? Porque su marido no quiere. Y entonces va con doña Juanita y pues se le complica, ahora sí, el trabajo de parto y fallece, pues los dos, tanto el producto muchas veces, o se le salva el producto, pero fallece la mamá. ¿Pero por qué? Porque no se ha roto ese estigma, el estigma de qué, alumnos, del machismo en México, lamentablemente. Y en Oaxaca también está muy marcado, sobre todo en las comunidades de la Sierra Sur de Oaxaca, sobre todo en la zona de los Cuatlanes en Oaxaca, ¿eh? En la parte de Miahuatlán hacia arriba, toda la Matlán, los Cuatlanes, hay mucho machismo. Lamentablemente, eso es una barrera que tienen los servicios de salud que difícilmente van a poder romper para que veamos esto, para que esto un día desaparezca. En pleno 2024 esto ya no debe de existir. Por eso en Oaxaca a todos los pasantes que van a hacer servicio social les están exigiendo cursos. ¿Sobre qué? Sobre esto, prevención de muerte materna. Y es por eso que están aquí muchos alumnos, porque este curso lo tenían que tomar. Ya saben ellos cómo, ahorita vamos a ver cómo se puede prevenir esto, pero aquí la plática central en la concientización en la población, ¿no? Entonces vamos a ver ahora el estado de Guerrero, vamos a ver cómo están nuestros amigos vecinos de Guerrero. Miren, en Guerrero tenemos 10 casos acumulados más 12 en la semana 20-12. Vamos a revisar el año 2023. Había 12 y para el 2024 10. Guerrero disminuyó 2 cifras. Pero ¿por qué Oaxaca aumentó? ¿Por qué en Oaxaca no hemos avanzado? Ese es ahora sí, la raíz central es que no hay pasantes en las unidades de salud. En Guerrero los pasantes siguen yendo a las comunidades. En Chiapas los pasantes siguen yendo a la comunidad. Solamente aquí en Oaxaca se hizo ese cambio. Vamos a observar cómo está Yucatán. Vamos a ver Yucatán. Yucatán, observen, tiene 3 muertes maternas y en la semana 0. Vamos a ver comparativo del año 2023 para Yucatán 1 y en 2024 3. Aumentó ligeramente en Yucatán. ¿Por qué? Porque en Yucatán tienen muchas comunidades indígenas en Yucatán, ¿sí? Vamos a revisar la Ciudad de México. Vamos a ver cómo está la Ciudad de México. La Ciudad de México, vamos a revisarla. 15 muertes maternas y en la semana 20, una. En el año 2023, 16 y en 2024, 15. Lo disminuyó la Ciudad de México. Y alguien dirá, ¿por qué la Ciudad de México? ¿Por qué la Ciudad de México tiene muerte materna? Pero no es muerte materna del centro, o sea, de la delegación Álvaro Obregón, de Iztacalco, de Iztapalapa. No, no, no. Las muertes maternas son de la parte del Estado de México, ¿sí? De la sierra, de la sierra. Allí es donde está. ¿Por qué? Porque igual el machismo está presente ahí, lamentablemente, ¿no? Vamos a ver el estado del norte, vamos a ver el estado de la maestra Guadalupe González Netro, Tamaulipas, mire, Tamaulipas 3 de la semana 1 a la 20 y 0 en la semana 20 y el año pasado vamos a ver a Tamaulipas 5 y 3. Tamaulipas lo ha disminuido hasta el día de hoy, mire. Para la misma semana llevaba 3 y ahorita lleva 5. Hubo una disminución. Muy bien, Tamaulipas.
Y pues aquí podemos ver, miren, los estados más marcados con 14 y 16, el estado de Veracruz, el estado de Chiapas en la semana 20 es el más cargadito, sí, con 14. También tenemos al estado de Jalisco, ¿no? Pero no en el centro de Guadalajara, no estamos hablando de la ciudad de Guadalajara, estamos hablando de los altos de Jalisco. Pues bueno, este es el panorama y las perspectivas, alumno. Y es por eso que Benita y los alumnos que van a hacer servicio social, que van a ver esta clase grabada, es la importancia. Ahora, ¿cómo se clasifican las disfunciones? Se clasifican en 4. Disfunciones obstétricas directas, disfunciones obstétricas indirectas, defunción materna tardía y defunción materna por secuela. Vamos a ver la primera. Defunción materna, disfunción obstétrica directa. ¿A qué se refiere esto? Son las que resultan de complicaciones obstétricas del embarazo, parto y puerperio, de intervenciones o omisiones de tratamiento incorrecto o de una de las cadenas de acontecimiento originada en cualquiera de las circunstancias mencionadas, ¿sí? Son complicaciones del embarazo, ¿sí? Esas son las muertes, las defunciones obstétricas directas. Y las indirectas son las que resultan de una enfermedad existente desde el embarazo o de una enfermedad que evoluciona durante el mismo. O no debido a causas obstétricas directas, pero sí se agrava por los efectos fisiológicos del embarazo. Y aquí hablamos de qué, alumnos, de la hipertensión arterial, de las enfermedades hipertensivas entran acá. ¿Sale? Y aquí en las obstétricas directas, pues es la hemorragia. Ahora, en la defunción materna tardía es la muerte de una mujer por causas obstétricas directas o indirectas después de los 42 días, pero antes de un año de la terminación del embarazo. Es una muerte materna tardía. O sea, después de los 42 días, pero antes de un año del término del embarazo. ¿A qué se refiere? Si la acuérdate que el embarazo dura 9 meses, ¿no? 9 meses. Supongamos que la paciente embarazada se embarazó el 1 de enero. Para 9 meses sería enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Ella se estaría aliviando, estaría teniendo su alumbramiento el 1 de septiembre. ¿Sí? El 1 de septiembre. Entonces, de ahí serían 42 días, estaríamos hablando hasta octubre, finales de octubre. Para finales de octubre, hasta antes del 1 de enero del siguiente año, a eso si llega a fallecer en ese trayecto la mujer que dio a luz, estaríamos hablando de una defunción materna tardía. Y una defunción materna por secuelas es la muerte de una mujer por causas obstétricas directas que ocurren un año o después del aborto o parto, pero ocurren después de un año del parto o del aborto. Si, por ejemplo, si el parto fue el 1 de septiembre, se va a contar un año y eso ya será una defunción materna por secuelas. ¿Sale? O después de la fecha de su aborto. Ahora, ¿qué acciones se tienen que hacer cuando lamentablemente ocurre una defunción, una muerte materna? Pues bueno, lo primero acá, hay que aplicar la definición operacional. ¿Qué tipo de muerte materna? ¿Cuál es esa defunción? ¿Fue una defunción obstétrica directa? ¿Por una hemorragia obstétrica? Sí. Ah, bueno, hay que hacer la operación de variable. Si fue por una emergencia hipertensiva, por una hipertensión arterial, pues bueno, o es una difusión obstétrica indirecta. Si estamos hablando de que fue por después de un año del embarazo, pues sería una disfunción materna tardía o viceversa, después de un año del aborto o del parto, pues sería una defunción materna por secuelas. Eso es lo primero. De ahí se vaya a rellenar un formato de notificación inmediata y si se trata de alguna enfermedad emergente o emergente se deberá notificar al formato de estudio de caso correspondiente y notificar conforme a lo establecido en los lineamientos de vigilancia epidemiológica de dicha enfermedad. 3. Notificar en la plataforma de muerte materna en las siguientes 24 horas a partir de la fecha de ocurrencia de la defunción. 4. Completar la información faltante del formato de notificación inmediata en no más de 72 horas después de la notificada de la defunción. Y 5. Recabar copia del certificado de defunción, así como del resumen clínico con los criterios establecidos. Pero bueno, este reporte se va a hacer siempre y cuando la muerte materna se registre en una institución de salud. Pero si la muerte materna sucede en casa, en una comunidad que no sea un centro hospitalario, pues no se va a hacer ese registro, no va a haber ese registro, porque no se va a reportar esa muerte materna.
¿Ok? Bien. De ahí vamos a juntar en la plataforma copia del certificado de función y resumen clínico en no más de 5 días después de notificada la defunción. Vamos a revisar las clasificaciones otorgadas por la Dirección General de Educación y vamos a validar la información capturada en plataforma y solicitar los cambios pertinentes de la Dirección General. Es Dirección General Estatal, perdón, estatal, no es Educación, Dirección General Estatal, porque esto es por estado, ¿eh? Integrar este grupo de defunciones en el cálculo del riesgo de muerte materna, el análisis para la elaboración del panorama epidemiológico y cálculo de indicadores de evaluación. Pues bueno, esto más que nada ya son para los registros de datos estadísticos. En cuanto a la documentación que debemos tener, los documentos mínimos que deben manejar las áreas de epidemiología para las muertes maternas notificadas incluyen el formato de notificación inmediata, copia del certificado de función y resumen clínico de enfermería, ¿sí? De la muerte del paciente. Ok, continuamos. El formato de notificación inmediata puede no tenerse de resguardo de manera física siempre y cuando la información esté capturada en la plataforma. El certificado de defunción debe ser recabado ya sea desde la unidad médica notificante o desde las oficialías del registro civil por los niveles jurisdiccionales. Cuando un paciente fallece en casa, se le tiene que elaborar el certificado de defunción. Por lo regular siempre lo hace un médico particular, ¿no? También vamos a agregar el resumen clínico. Puede ser el mismo que se junta en el expediente del paciente. En caso de no contar con este, se deberá elaborar como parte de la responsabilidad del equipo técnico médico. Toda esa es la documentación que se debe recabar para hacer el reporte de la muerte materna ocurrido a nivel estatal. Ahora, los factores que impiden que las mujeres reciban o busquen atención durante el embarazo o el parto son las siguientes. Fallos del sistema de salud que se traducen en una atención de mala calidad, incluidas faltas de respeto, malos tratos y abusos. Y mira, date cuenta que esto es muy importante, una atención de mala calidad. ¿A qué se refiere esto? Actualmente es en las instituciones de salud, tanto de primer nivel como segundo nivel de atención, no tenemos mucho material. No hay material, de hecho. Tenemos desabasto de medicamentos, incluso hasta tenemos desabasto de médicos especialistas. Por ejemplo, si hablamos de un hospital de segundo nivel de atención, para una cita para el médico internista te la van dando dentro de 6 meses. Ejemplo, hoy llegas a pedir tu cita con el médico internista, ¿no? Hoy 28 de mayo, y te van a decir dentro de 6 meses le toca junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Hasta noviembre, hasta el 28 de noviembre o 1 de diciembre. Le vamos a dar la consulta con el internista. ¿Y qué dice el paciente? No, para ese tiempo ya fallecí. Mejor me voy a particular. Quien tiene la posibilidad de pagar un médico particular, pues lo hace. Y quien no, pues va a tener que esperar esa fecha, ¿sí? Entonces, es una mala atención de la calidad. Ahora, si aquí hablamos de faltas de respeto y malos tratos y abusos, lamentablemente, no me van a dejar mentir, nosotros como enfermería tenemos muchos compañeros, lamentablemente, que no tratan bien a los pacientes. Sinceramente, sinceramente. A mí me ha tocado verlo mucho en los centros de salud, fíjate, en los centros de salud, ¿eh? Por ejemplo, los pacientes llegan ¿a qué va un paciente al centro de salud? Pues porque se siente mal, tiene dolor, tiene fiebre, y lo que va a buscar un consuelo, va a buscar un mejor al malestar que tiene, ¿no? Pero lamentablemente hay enfermeras y enfermeros que trabajan en esas áreas y que a veces están de mal carácter, de un mal humor y le contestan mal al paciente, al usuario, ¿no? Lo tratan mal. ¿Y qué pasa? ¿Qué dice el usuario? ¿Para qué voy? Si tan amargada todo el tiempo me regañan, pues ya no voy. Y de remate que no hay nada de material, pues menos, ¿no? Dos, un número insuficiente de trabajadores de la salud que además carecen de la debida capacitación. Eso nos dio duro en nuestro tendón de Aquiles. Y efectivamente, insuficientes trabajadores de salud no tenemos ahorita en Oaxaca. ¿Por qué? Porque como hubo un recorte al presupuesto a nivel de la federación, recortaron el presupuesto de salud para este año 2024, ¿no? Y al haber un recorte, pues no hay recurso para pagar a trabajadores. Entonces, ¿qué pasó?
que muchos compañeros ahorita que trabajaban en esas unidades o en esos programas, pues esos programas ya fueron cancelados, ya no están trabajando ahí. Y algunos sí siguen trabajando, pero están trabajando como in bienestar, ¿sí? Pero están en comunidades cercanas, en comunidades no muy alejadas. Pero si hablamos de comunidades muy, pero muy alejadas, ahí no tenemos personal de enfermería trabajando en esas áreas. Entonces aquí hay un insuficiente personal. Y además que lamentablemente nuestro gremio de enfermería, desafortunadamente, no nos gusta capacitarnos, ¿no? Muy poco de nosotros nos gusta capacitarnos, entonces, sí, o sea, no nos gusta capacitarnos y lo podemos ver acá, ¿no? Independientemente que este curso es para los pasantes que van a hacer servicio social de la universidad, por eso fue enfocado, pero se hizo la invitación también a muchos compañeros y miren, nada más estamos ahorita 4. Y eso se compartió en un grupo que tenemos nosotros de gratuitos, que tenemos en un grupo como 280, en otro tenemos como 70 y en otro como 50 y en varios grupos. Y a pesar de que, o sea, el curso es gratuito, ¿sí? Lo que tiene costo, como todos saben, es la constancia, ¿sí? Por el sello de la universidad en lo del costo. Entonces, ahora acá solamente estamos 4. ¿Y dónde está ese personal? O sea, probablemente ya saben toda esta información, ya la saben, pero no están, no pueden. El tema va más relacionado a una concientización para el profesional de salud. Tenemos un mensaje en el chat, dice Benita, por ejemplo, en el Hospital Materno Infantil de Juchitán no está atendiendo partos debido a la falta de recursos. Mira, interesante comentario, imagínate. Estamos hablando de Juchitán, es una ciudad, Juchitán, ¿eh? Y no hay material para atender un parto, imagínate. Qué triste. Y es un hospital materno, imagínate, ¿no? Estamos tan mal. Ahora, ¿cómo creen que esté la unidad de salud de los Dos Corazones allá en los altos de la zona de húmeda de los Chimalapas? ¿Cómo cree que esté Benita por allá? ¿Cómo estará? Si aquí en Juchitán estamos así, ¿cómo estará cómo estará allá en los altos de los Chimalapas? Pues no hay nada, ni enfermera. Imagínense, ¿no? Si no hay enfermera, mucho menos va a haber vacunas ni medicamentos. Así es, muy mal. Ahora, tercer punto, escasez de suministros médicos esenciales, ¿sí? Y en cuanto a escasez de suministros médicos se refiere, en todo, por normativa, en todos los centros de salud, alumnos, en todos los centros de salud, debe haber un médico ginecólogo, por normativa. Todos sabemos que en los centros de salud obligatoriamente hay una psicóloga y un dentista, ¿cierto o falso? En todos los centros de salud, dentista y odontólogo de cajón, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero ¿por qué no debemos tener a un médico ginecólogo? Así como tenemos un dentista, hay que tener un médico ginecólogo de cajón y hacer la invitación a la comunidad. Miren, tenemos a la ginecóloga, a la doctora Lupita. ¿Eh? Aquí va a estar dando consultas todos los días de lunes a viernes. Mujeres embarazadas, vengan con la doctora Lupita. Claro, se tendría que poner siempre buscar una mujer. Sobre todo por el machismo en las comunidades alejadas de la ciudad, ¿eh? Sobre todo. Entonces, eso sería interesante. ¿Por qué no hacen eso? Ah, no, pues como no hay presupuesto, ¿cuánto crees que me va a cobrar un ginecólogo? Pero si tú haces eso, aparte que tengas el ginecólogo debe de tener su equipo de ultrasonido y a eso se refiere este tema. Tiene que tener su equipo de ultrasonido. ¿A poco no sería ideal tener un ultrasonido y un médico ginecólogo en las comunidades? A ver, Benita, ahí donde usted trabaja, ¿qué tal le caería una ginecóloga, Benita, y un equipo de ultrasonido? ¿Cómo le caería ya en su centro de salud donde trabaja usted en Tapanalá? Claro, excelente. O sea, se puede hacer. Pero como lamentablemente ahorita estamos en un gobierno supuestamente de austeridad, que está derrochando el dinero en cosas que no tienen importancia, lamentablemente no tienen importancia, ¿eh? Eso no tiene, tan desperdiciando el dinero a más no poder. ¿Y en dónde está afectando? Al sector salud. Ahí está pegando duro. Y el nuevo programa OPD y Bienestar no solamente va a afectar al personal de enfermería, a nosotros,
va a afectar a la derechohabiencia, a los pacientes directamente o indirectamente les va a afectar. Si estábamos mal con el seguro, porque con el seguro popular estábamos mal, con el IMSS Bienestar vamos a estar re mal. Esa es la realidad. Quien no lo quiera ver desde esta perspectiva, ¿sí? Quien no lo quiera ver desde esta perspectiva, pues es lamentable. Ahora, quien sí lo quiera ver y quien ya se dio cuenta, tú que trabajas en un primer nivel de atención, pues te das cuenta de la realidad. Y este tema no me gustaría politizar este tema, pero los puntos que están aquí, lamentablemente se tiene que politizar. Miren, lamentablemente si sigue esta administración federal, que es lo más seguro que va a ganar esta administración federal, estas elecciones, y van a continuar con su famosa 4T, créanme, vamos a estar, para el 2030 vamos a estar, pero ya, muy mal, la verdad. Y no se trata de partidos acá, no se trata de partidos, se trata de proyectos de nación. Y yo te pregunto a ti, yo a ti te pregunto, ¿esta señora de Claudia ha hablado algo sobre la salud? ¿Ha dicho algo sobre el personal de enfermería? ¿Ha dicho en su campaña que va a dar bases al personal de enfermería? ¿Ha comentado eso? ¿Ha comentado eso? No, para nada. No se ha comprometido con el personal de salud, porque no lo va a hacer. Y el IMSS Bienestar no va a dar bases. Mentira que va a dar bases. No va a dar bases. Solamente son contratos por tiempo indefinido. Y cuando realmente ya no tengan presupuesto, pues van a ir cerrando esos contratos y se acabó. Entonces realmente estamos mal a nivel salud. Y lo que nosotros tenemos que hacer acá, compañeros, es analizar. Este domingo nos toca ir a votar. La invitación es que todavía a votar. Y hay que elegir por un proyecto de nación, no por un partido. Pero lamentablemente en ese sexenio que estamos por terminar ese sexenio, al menos en salud, dejó muy mal al Sistema Nacional de Salud. Y yo te lo digo desde mi punto de perspectiva. Yo no soy ni antimorenista, nada de eso. No. Yo lo veo desde mi punto de perspectiva en el área de la salud. Probablemente en programas sociales se lleva un 100% de cumplimiento, ¿no? Pero yo te pregunto, ¿en sector salud realmente se lleva un 100% de cumplimiento? No, al contrario, se lleva un menos 100% de cumplimiento. Entonces, y estamos mal realmente en eso, ¿no? Ahora, el 4, poca rendición de cuentas de los sistemas de salud. Ese es otro punto también, ¿no? Como dicen por ahí, se jinetean el dinero. Y es la verdad, es la verdad. O sea, la corrupción lamentablemente nunca se va a acabar, nunca se va a acabar. Este sexenio quiso acabar con la corrupción y no la acabó. No, la corrupción nunca se va a acabar. La corrupción es una forma de vida en México y tenemos que acostumbrar a vivir con la corrupción. Lo que se puede hacer es controlarla, no acabarla, lamentablemente, ¿no? Ahora, unos determinantes sociales como los ingresos, el acceso a la educación, la raza y el origen étnico que ponen a algunas subpoblaciones en situación de riesgo. Y aquí hablamos del grupo étnico, ¿no? Hay personas de comunidades indígenas que no hablan español, no hablan español. Ellos hablan una lengua indígena, por ejemplo, en Chiapas hablan el tzotzil, en la zona alta de los Chamulas hablan del tzotzil. Y yo te pregunto aquí, de los que estamos aquí, si nos mandan a trabajar allá a Chiapas, ¿quiénes de nosotros hablamos el tzotzil? De los que estamos acá. Yo no. Y de los que están presentes, ¿quiénes hablan zapoteco? De los que tenemos acá, que es la lengua materna del estado de Oaxaca, el zapoteco. ¿Quién habla zapoteco? ¿Nadie? Yo no hablo zapoteco. O sea, esa es una traba que también tenemos nosotros, ¿sí? La otra, acceso a la educación. Dice Benny en San Mateo del Mar que ha habido muchas muertes maternas en repetidas veces. Así es. Aquí San Mateo del Mar se encuentra a 30 kilómetros de Salina Cruz, del puerto de Salina Cruz, imagínate. Así es, Benita. Ahora, la educación en las comunidades indígenas tenemos mucha gente analfabeta. Y al ser analfabeta, lamentablemente, pues no van a comprender la información, no van a poder entender. Si le decimos a doña Juanita, que es una paciente embarazada que vive en la comunidad de los Altos de los Chamulas, ¿sí? En San Juan Chamula, en los Altos, en la sierra, decirle que tiene preeclampsia y que tiene que ir al médico,
porque su presión arterial está muy alta, no te va a llegar a entender, porque ella no va a comprender la realidad del problema. Unas normas de género perjudiciales y o desiguales que provocan que no se priorice como es debido a los derechos de las mujeres y las niñas, incluido su derecho a unos servicios de salud sexual y reproductiva seguros, de calidad y accesibles, y factores externos que contribuyen a la inestabilidad y a la fragilidad del sistema de salud, como las crisis climáticas y humanitarias, ¿no? Pues bueno, aquí pues nos hablan de la violencia obstétrica. Y pues la violencia obstétrica no es más que nada el maltrato que se le da a una mujer embarazada durante su consulta, durante su revisión, durante su ultrasonido, ¿sí? Lamentablemente hay muchos colegas, enfermeras y médicos que le hablan muy golpeado a la paciente, ¿no? Y eso es violencia obstétrica. Y un claro ejemplo que lo podemos ver en el trabajo de parto, ¿no? Y lo hemos visto tanto en un centro de salud como en un hospital, ¿no? Pues el dolor de parto, las personas presentes, las mujeres presentes acá que han tenido dolor de parto, es un dolor horrible, es el dolor más insoportable para el ser humano. Entonces es válido gritar. ¿Y qué se ha pasado en cuanto a la violencia obstétrica? Que muchos médicos o doctoras, o sobre todo más en el caso personal masculino, ¿no? Pero bien que no gritabas cuando lo hiciste, ¿verdad? Y ahora estás gritando. Eso se le llama violencia obstétrica. Decirle esas palabras a los pacientes, ¿sí? Y eso tomó mucho realce a partir del 2020 para acá. Y ya ahorita se está trabajando mucho con eso. Ahora, ¿qué debemos hacer para reducir la mortalidad materna? Para evitar las muertes maternas es vital prevenir los embarazos imprevistos. Desde luego que sí. Por ejemplo, si tú tienes una adolescente de 15 años embarazada, para empezar es un embarazo de riesgo. De entrada, embarazo de riesgo. ¿Por qué? Porque lo dice el manual de obstetricia, el libro de obstetricia de Williams, dice que la edad ideal para que una mujer se embarace es de 18 años a 35 años de edad. Máximo 35 años. Pero si la persona se está embarazando a los 15 años de edad, todavía su cuerpo no está preparado. No está preparado para ese proceso de gestación y va a tener muchas complicaciones ese embarazo. Dice María Guadalupe, la maestra Guadalupe, sí hay mucha violencia obstétrica en los hospitales, verbal, psicológica, inclusive física. Así es lamentablemente. Bien, ahora, todas las mujeres, incluidas las adolescentes, necesitan tener acceso a los anticonceptivos. Esto sí ha sido posible, esto sí ya. Hoy en pleno 2024, las y los adolescentes ya saben cómo usar un condón. Ya conocen los métodos de planificación familiar. Pero aquí lo que se tiene que enfocar es que no se ha enfocado la educación de qué método es para qué edad y para qué y en qué momento oportuno lo puedes usar. Yo he encontrado adolescentes, sin mentirles, de 17 años. Te presumen su implante subdérmico. ¿Tú conoces a alguien? O sea, el implante subdérmico, ¿para quién fue elaborado? ¿Para quién fue hecho? ¿O quién es la candidata a usar implante subdérmico? Así es, dice, lo ideal es de 20 a 30 años, no antes ni después por el reproductivo. Así es, desde luego. Máximo 35 años, máximo. Ya sería mucho riesgo, ¿sale? Pero esa es la idea ideal, 20 a 30 años. Pero muchas personas lo hacen antes de los 20 y después de los 30, ¿no? Ahora, el implante subdérmico fue elaborado, fue hecho para las mujeres que ya tuvieron al menos un hijo, pero no te dice que tú lo utilices cuando tú no has tenido ningún hijo. Y así andan las jovencitas, 17 años, mira, 18 años, presumiendo su implante subdérmico. ¿Y sabes dónde es más común verlo? Fíjate dónde. En el personal de enfermería que está en formación, en las estudiantes de enfermería. ¿Cómo la ves? No sé si tú conoces por ahí, pero al menos en las universidades de enfermería yo he visto. O sea que las chicas cargan su implante subdérmico. Imagínate, ¿no? Cuando no, para ellos fue hecho el preservativo, el condón, para las y los adolescentes. El condón es para prevenir un embarazo y prevenir infecciones de transmisión sexual. Entonces, nos falta enfocar ahí el programa. O sea, el programa de capacitación tiene que ir enfocado. También me ha tocado ver adolescentes que ya se inyectan, que utilizan hormonales inyectables mensuales.
Eso está mal, porque los hormonales son cuando tú ya tuviste al menos un hijo, inyectables, ¿eh? O orales, al menos un hijo. Y es como su nombre lo dice, método de planificación familiar. O sea, yo ya tengo uno o dos hijos, quiero planificar, ya no quiero tener más. ¿Sale? Ahora, a servicios para someterse a abortos en condiciones de seguridad y dentro de los límites de lo previsto por la ley o una atención después del aborto de calidad. ¿Qué sucede? ¿Qué dicen las y los adolescentes, no? Un par de adolescentes, 16 y 15 años. Pasó aquí en la región del Istmo, en un Cebetis en Ciudad Ixtepec. ¿Qué pasó con estos chicos? La chica se embarazó y en automático fueron a una clínica. Bueno, en automático no le iban a decir a sus padres, desde luego que no, porque pues les iba a ir como en feria, ¿no? Entonces, como ellos tenían la posibilidad monetaria, reunieron dinero y fueron a una clínica clandestina, a una de esas clínicas que se dedican a hacer abortos clandestinos, que no cuentan con norma de COFEPRIS, con registro sanitario, nada de nada, ningún registro, ¿no? Y la chica se hizo ahí el aborto y lamentablemente desarrolló después del aborto una sepsis, una endometriosis. Y finalmente la chica pues se tuvo que atender en un hospital público. ¿Y qué crees? ¿Cómo terminó eso? ¿Cómo te imaginas que terminó eso? A ver, dime, ¿en qué terminaría? Terminó en una sala de quirófano. ¿Qué cirugía le hicieron a esa paciente? A esa niña, 15 años, porque es una niña. Exactamente eso que estás pensando. Histerectomía abdominal. ¿Qué es una histerectomía? Es la extirpación quirúrgica del útero. La pregunta es, ¿cuándo va a poder tener un bebé esa, esa femenino de 15 años? ¿Cuándo va a poder tener un bebé? Después de la histerectomía, ¿quién me dice cuándo? Nunca, nunca. Es la respuesta. Y todo por asistir a eso cuando podría haber hablado con su familia. Y claro, se tiene que hacer el aborto, pero ir a recibir una atención de calidad, un aborto de calidad, donde no ponga en riesgo su vida. ¿Sale? Ahora, la mayoría de las muertes maternas son evitables ya que las soluciones de atención de salud para prevenir o tratar las complicaciones son bien conocidas, o sea, ya las sabemos. Si mi paciente empieza con enfermedad hipertensiva del embarazo, yo tengo mi caja roja. Y órale, empezamos con el tratamiento de elección. Si es hipertensión arterial lo que tiene mi paciente, lo primerito que yo voy a hacer, ¿qué es? Hidralazina y alfa-metildopa, que son los medicamentos antihipertensivos que le tengo que dar por vía oral y tengo que iniciarlo, pero a la voz de ya, 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 ya. ¿Sí? Si mi paciente ya empezó con crisis convulsivas, inmediatamente hay que instalar una vía periférica y órale, y hay que pasarle sulfato de magnesio intravenoso diluido en solución salina de 1000 y hay que administrarle a la paciente. En solución Harman, perdón, no es solución salina, solución Harman de 1000 más una ámpula de sulfato de magnesio y empiezo yo con dosis de rescate. Mientras me llevo a mi mujer embarazada hasta el hospital de Juchitán, la voy a llevar al materno infantil de Juchitán, vengo bajando aquí de Santiago La Chiguira y esa zona para allá, pero yo ya la inicié, ya conocemos el protocolo, ¿sale? Todas las mujeres necesitan acceso a unos cuidados de alta calidad durante el embarazo, así como durante el parto y después de él. La salud materna y la neonatal están estrechamente vinculadas. Es especialmente importante que todos los partos sean atendidos por profesionales de la salud calificados, ya que la atención y el tratamiento oportunos pueden, tanto en el caso de la mujer como en el recién nacido, desencadenar la balanza del lado de la vida o de la muerte. O sea, quien va a atender un parto aquí tiene que ser un médico con la capacidad para hacerlo. Porque para atender un parto se tiene que tener habilidad y destreza. No es nada más aventarse el paquete por querérselo aventar. ¿Sale? ¿Qué vamos a hacer nosotros que trabajamos en un primer nivel de atención? Primerito, ¿sí? Las intervenciones deben iniciarse desde el periodo preconcepcional, es decir, antes de que se embarace. Vamos a ver cómo está mi paciente. ¿Tiene anemia o no tiene anemia? ¿Cómo está su estado nutricional? ¿Tiene sobrepeso? ¿Tiene obesidad? ¿Sí? Es lo primerito, evaluación nutricional. Dos, la evaluación preconcepcional de las embarazadas que cursan con enfermedades crónicas, sean infecciosas o no infecciosas, para su control y seguimiento desde el inicio del embarazo y su canalización al nivel de atención adecuado.
El 24.7% de las mujeres falleció por causas indirectas, que se refiere a esto. Ahora, si mi paciente embarazada ya sufre de hipertensión arterial, es muy seguro que va a llegar a presentar eclampsia. Eclampsia, porque ella es hipertensa. Sí, eclampsia. Entonces, tenemos que estar preparados, o en su caso, decirle a la mujer embarazada, mire, usted ya sufre de presión alta, de hipertensión arterial. Si usted se llega a embarazar, va a poner en riesgo su vida. Así que usted valore la balanza entre la vida y la muerte, que es lo que quiere. Si usted ya tiene un hijo o dos hijos y se embaraza y lamentablemente se complica por una eclampsia y fallece, sus hijos se van a quedar huérfanos. Entonces valórelo, pero esto tiene que ser antes del embarazo, no cuando ya esté embarazada, cuando ya está en el segundo trimestre del embarazo, ¿sale? 3. La suplementación periconcepcional del ácido fólico a todas las mujeres. Y yo les hago una pregunta, ¿ustedes siguen todavía dando ácido fólico en sus centros de salud por ahí? A los compañeros de primer nivel de atención, ¿siguen regalando ácido fólico o ya no hay ácido fólico? Sí, dice Benita, muy bien. El ácido fólico juega un papel importante, importante. Sandra Luz dice que sí, muy importante para enfermedades congénitas, ¿sí? Y pues las principales, pues ya las sabemos, ¿no? El labio paladar hendido y unas malformaciones cardiovasculares, ¿no? 4. La salud bucodental. Las enfermedades periodontal se asocia con nacimientos pretérmino, bajo peso al nacer y preeclampsia. Mire, la preeclampsia puede ser condicionada por esto, ¿sí? Por eso la mujer embarazada tiene que tener una buena salud bucal. También puede ser un embarazo pretérmino, ¿sí? 5. La prevención de la transmisión vertical del VIH y la sífilis, consejería y oferta de prueba rápida para la detección, así como su tratamiento. La otra prevención sería eso: detectar, hacerle la prueba rápida a nuestro paciente si no cuenta con VIH o sífilis, y en caso de que sí, pues se le va a dar el tratamiento oportuno. Ahora vamos a ver un video. ¿Sabías que cada 2 minutos en algún... Vamos a ver un video que nos habla sobre muerte materna, ¿sale? Vamos a escucharlo, por favor. ¿Sabías que cada 2 minutos en algún lugar del mundo una mujer muere al tener un hijo? ¿Y que la mayoría de estas muertes son evitables? La muerte materna está definida en la norma oficial mexicana 007 como la muerte de una mujer durante el embarazo o 42 días después del parto por una razón vinculada al embarazo. Algunas de las causas evitables que provocan la muerte materna son aborto, hemorragias, infecciones posparto, así como preeclampsia. Desde septiembre de 2011 se lanza MSD para Madres, una iniciativa mundial con un horizonte de 10 años que busca mejorar la salud y el bienestar de las mujeres durante el embarazo y el parto. En México, el programa fue puesto en marcha desde 2013 en colaboración con la Sociedad Mexicana de Salud Pública, AC, a través del proyecto de fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva. Bueno, el objetivo del proyecto final es reducir el impacto de enfermedades derivadas de todas las enfermedades alrededor del embarazo, parto y puerperio, reducir y mejorar las condiciones de vida de las mujeres, evitar, por supuesto, todas las muertes maternas, y en las mujeres también, digamos, en edad fértil, también buscar el espaciamiento de los embarazos. Se nos dio a conocer en la Ciudad de México todo el esquema, el proyecto de salud sexual y reproductiva. Se descendió la información a los compañeros, dado que tenemos una enfermera y un promotor que están trabajando con nosotros en el proyecto, con la finalidad de que todos estuviéramos en el mismo canal. Que fue muy padre llegar a Pilol, reunir a las señoras y a los señores y platicarles acerca del proyecto, ver si no tenían inconvenientes en que estuviéramos platicando con sus hijos acerca de sexualidad y métodos de planificación familiar, y la respuesta fue bastante buena. De hecho, les gustó mucho la parte de que se les hablaba de esto. Esta iniciativa, que en México arrancó hace 3 años,
tiene la dinámica de capacitar y sensibilizar a adolescentes y futuras mamás sobre cuidados necesarios para prevenir riesgos durante y después del embarazo no planeado, métodos anticonceptivos y enfermedades de transmisión sexual. Bueno, pues nos dan plática para prevenir los embarazos. Nos han dicho que si tengamos relaciones sexuales hay que ocupar condón y anticonceptivos. Bueno, he aprendido que hay que prevenir un embarazo, que si tengan relaciones sexuales hay que prevenir porque hay enfermedades también del VIH-Sida y bueno, porque la VIH-Sida es muy peligrosa. Yo aquí estoy ahorita como promotor adolescente. Doy unas pláticas acerca de la salud reproductiva, acerca de los jóvenes. Les explico qué son los métodos anticonceptivos y también acerca de las ITS. Las personas pueden saber, o los jóvenes más bien, a cuidarse. O sea, yo siento que soy la ayuda de ellos para cuidarlo. Ajá. Es lo que me gusta o me apasiona y me hace sentir bien. ¿Cómo voy a ir en la escuela? ¿Cómo iba a hacer mis tareas, con todos los malestares? ¿Cómo le iba a salir al crucero? Porque tenía que ir caminando 2 kilómetros a diario, esperar camión para llegar a la escuela. Y lo mismo hacía cuando yo regresaba a mi casa. Y porque tenía que atender a mi esposo. Tenía muchas cosas que hacer y mis planes no estaban embarazarme. Educativa en salud sexual y reproductiva es realizada por la Sociedad Mexicana de Salud Pública, en conjunto con la Secretaría de Salud. Muere al tener. ¿Que la mayoría de estas muertes son evitables? La muerte materna está definida en la norma oficial. Me gusta o me apasiona y me hace sentir bien. ¿Cómo voy a ir en la escuela? Ese micrófono, por favor. Ese micrófono. Atención, atención. En el mismo canal, que fue muy padre llegar a Pilol, reunir a las señoras y a los señores y platicarles acerca del proyecto, ver si no tenían inconvenientes en que estuviéramos platicando con sus hijos acerca de sexualidad y métodos de planificación familiar, y la respuesta fue bastante buena. De hecho, les gustó mucho la parte de que se les hablaba de esto. Esta iniciativa, que en México arrancó hace 3 años, tiene la dinámica de capacitar y sensibilizar a adolescentes y futuras mamás sobre cuidados necesarios para prevenir riesgos durante y después del embarazo no planeado, métodos anticonceptivos y enfermedades de transmisión sexual. Bueno, pues nos dan plática para prevenir los embarazos. Nos han dicho que si tengamos relaciones sexuales hay que ocupar condón y anticonceptivos. Bueno, he aprendido que hay que prevenir un embarazo, que si tengan relaciones sexuales hay que prevenir porque hay enfermedades también del VIH-Sida y bueno, porque la VIH-Sida es muy peligrosa. Yo aquí estoy ahorita como promotor adolescente. Doy unas pláticas acerca de la salud reproductiva, acerca de los jóvenes. Les explico qué son los métodos anticonceptivos y también acerca de las ITS. Las personas pueden saber, o los jóvenes más bien, a cuidarse.
O sea, yo siento que soy la ayuda de ellos para cuidarla. Ajá. Es lo que me gusta o me apasiona y me hace sentir bien. Cómo voy a ir en la escuela, cómo iba a hacer mis tareas, con todos los malestares, cómo le iba a salir al crucero, porque tenía que ir caminando 2 kilómetros a diario, esperar camión para llegar a la escuela. Y lo mismo hacía cuando yo regresaba a mi casa. Y porque tenía que atender a mi esposo, tenía muchas cosas que hacer y en mis planes no estaba embarazarme. Esta labor educativa en salud sexual y reproductiva es realizada por la Sociedad Mexicana de Salud Pública, en conjunto con la Secretaría de Salud, llegando a 20 comunidades indígenas en los estados de Chiapas, Hidalgo, Estado de México, Oaxaca, Veracruz y Yucatán. La sensibilización que pueden tener quienes están en el trabajo diario, como es el médico, el promotor, la enfermera, en este tema de muerte materna, y el trabajo y la participación de las comunidades es importante. Creo que a un año hoy podemos observar una población sensible, jóvenes, hombres y mujeres muy involucrados en el tema. Creo que eso es muy importante para el éxito del programa. A través del programa, las mujeres embarazadas son capacitadas para detectar síntomas que son signos de alerta por riesgos en el embarazo. También se involucran a los familiares para generar un plan de apoyo, como tener listo un medio de transporte, saber a dónde acudir, anticipar el cuidado de otros hijos y actuar efectivamente ante cualquier signo de alerta en la etapa de embarazo, parto y puerperio. ¿Qué he aprendido? En Canica, un tratamiento, un tratamiento, tulaca, pues es más seguro y muy que embarazo, más usuta, ¿Cuáles son los signos de alarma? De ver lucecitas, los zumbidos del oído y pues ver sangrado, acudir al médico para que te chequen a ver si ya es hora de nacer a tu bebé. En mi red de apoyo está mi mamá, mi esposo, mi papá. Soy la madrina de la señora Victoria y cuando viene el doctor yo la acompaño y ya sé dónde están sus papeles, ¿sí? Y cualquier cosa que es de riesgo ya ve, pero así para llevarlo al tanto, para llevarlo con el doctor. Yo desde el momento que a mí, que yo detecto una embarazada, yo tengo que estar al pendiente de ella con las visitas domiciliarias, preguntarle cómo está, cómo se siente, si se le hincha sus pies y explicarle cuáles son los riesgos que puede haber en una embarazada. De que si desde un simple dolor de cabeza, del zumbido de oídos, puede ser que sea su presión, yo le checo la presión. Y así sucesivamente, cada mes lo que son las visitas domiciliarias. A poco más de 2 años de implementación, entre los avances registrados al momento, el programa se encuentran interesante ver el avance. Un año después seguimos viendo la misma problemática, los mismos casos de embarazadas adolescentes, de embarazadas añosas. Sin embargo, ya se ve una conciencia diferente, ya hubo una apertura de parte de nuestra población
a aceptar métodos anticonceptivos. O sea, se ha hecho una red de comunicación en donde ya es bien sabido que una paciente embarazada es una paciente de prioridad y de vigilancia de todos, es responsabilidad de todo el pueblo, cuidarla. Yo espero que, ya que les hemos preguntado cuál es su plan de vida, cuántos hijos desean tener, ellos por lo menos digan 3 o 4 o 2 o 1 y se cuiden. Yo creo que en los próximos 3 años vamos a tener menos embarazos adolescentes porque ellos ya saben que hay que cuidarse, si no van a tener un embarazo no deseado, un embarazo no planeado, pero sobre todo que van a tener familia y responsabilidades antes de tiempo. Cuando una mujer muere en el parto, el impacto en su familia es enorme. Su hijo tiene menos probabilidades de llegar a cumplir los 2 años. Me tenían que internar porque el tiempo ya está pasando y el bebé podría fallecer dentro de mí. Tenía mucho miedo porque mi hermana perdió a su bebé y yo pensaba que lo iba a perder. En las 20 localidades que estamos visitando no tengamos ninguna muerte materna, eso es un gran logro, y que tengamos mucho mejor capacitadas a las personas, a las madrinas obstétricas, a las mujeres embarazadas, a las adolescentes, en condiciones de poder contar con un mejor embarazo. La muerte materna se puede evitar si se aplican soluciones sanitarias de prevención, si se cuenta con los insumos necesarios, si son atendidas por personal calificado, si existe el acceso a servicios de salud sexual y planificación familiar, así como una capacitación adecuada sobre su salud reproductiva. Pues eso están haciendo en Yucatán. Eso están trabajando en Yucatán. Es un programa que le ha funcionado porque observamos ahorita que han disminuido sus muertes maternas, ¿no? En Yucatán hay muchas comunidades indígenas y sobre ello están trabajando este programa que acabamos de ver. Y la pregunta es acá, en Oaxaca, ¿estamos trabajando algo así? Benita, usted que trabaja en un primer nivel de atención, ¿estamos trabajando algo así en Oaxaca? ¿Un programa como este tipo aquí en el estado de Oaxaca? ¿En Veracruz estamos trabajando algo similar o no? ¿En Chiapas? Realmente la realidad es que no. Aquí en Oaxaca no, ¿eh? No se está trabajando eso. Desafortunadamente no hay interés, ¿no? En las escuelas de prevención es así, pero realmente un programa como tal, un programa con un organigrama, con un plan de desarrollo, con un plan de actuación, pues no existe. No existe, ¿sí? Entonces, lamentablemente en Oaxaca no hay eso. Entonces, falta mucho trabajar. Mientras no nos tomemos en serio esta problemática, mientras no hagamos intervención en línea de acción de manera contundente, pues no van a disminuir las muertes maternas en el estado de Oaxaca y en demás estados de la República Mexicana. Y pues más que nada aquí es la prevención. Por eso el tema se llama prevención y muerte materna. Enfocado a eso, a prevenir y desde que se regionalizó el servicio social a nivel estatal, que los alumnos vayan a comunidades cercanas a de donde viven, pues desde ahí todo se vino abajo, ¿no? Ya no tenemos pasantes de enfermería en centros, ahora sí en casas de salud muy alejadas de la ciudad, ya no tenemos. Todos están casi céntricos. ¿Por qué? Porque realmente así cambiaron la normativa para que no renuncien los chicos pasantes de enfermería. Pues bueno, dar vida no debe ser un asunto de muerte. Una campaña para la erradicación de la mortalidad materna en México. Y pues me gustaría preguntarles si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que quieran agregar.
¿Algo que quieran comentar? Pues quien desea obtener esta constancia, adelante. Sí, ¿alguien va a hablar? Maestra Guadalupe, adelante. Sí, maestro. Nada más comentarle que acá en Tamaulipas, bueno, yo trabajo en un segundo nivel. Se lleva un control prenatal en primer nivel y ya van con ellas con su método de planificación familiar cuando van a tener su parto. Pero es un pecado mortal, una pena capital que en el hospital fallezca una mujer o un bebé, o sea, inmediatamente llegan, no de Victoria, de México, a hacer un caso trazador de por qué, ¿verdad? La causa. No debe de, porque se tiene que darle un seguimiento. Mujer embarazada que llega ya con 1 centímetro de dilatación o 2, se tiene que quedar en observación para vigilancia. Más si se complica, más si hay antecedentes ginecobstétricos, como le decía, la edad ideal para procrear un hijo es, yo leí una literatura que era entre los 20 y los 30, eso lo marcaba, ¿verdad? Pero sí es efectivamente, a lo mejor también hasta los 35, pero hay más pues, riesgo reproductivo, ¿verdad? También hay que ver las causas, factores maternos, ¿verdad? También puede a veces la mujer hipertensa, diabética, ¿verdad? Tener alguna enfermedad cardiópata, no sé. Entonces, sí se lleva, el índice no es alto, ¿verdad? Es como quien dijéramos nulo. Acá no vemos esos casos en donde yo vivo, en el Mante, Tamaulipas, ¿verdad? Y si, yo me acuerdo, ya tiene muchos años, cuando yo era estudiante, sí hubo un caso, ¿verdad? Que llegó una mujer ya, ya casi muerta, ¿verdad? Ya en el hospital, embarazada. Entonces, inmediatamente se movilizan y se hacen investigaciones, ¿verdad? Y es un pecado mortal que pase eso, ¿verdad? Cuando en otros lugares, pues lo ven como una cosa común, porque pues sí, usted ha tocado un punto muy importante de que pues los pasantes ya quieren todo, tenerlo todo a la mano, ¿verdad? Hay que sufrir como todos en esta vida, ¿verdad? Que pues no, a veces no hay ni luz, a veces no hay medio de transporte donde vamos a estar, nos va a tocar un servicio social que eso está normado, ¿verdad? Que pues es importante ese personaje, todavía un estudiante que completa su formación como pasante de enfermería en esas localidades, que es donde se necesita, ¿verdad? Y ellos muy inteligentes, ¿verdad? Hacen su valoración y su anamnesis y canalizan inmediatamente cuando ellos ven que hay peligro de vida, de muerto de vida en esas usuarias y las trasladan al hospital más cercano, ¿verdad? Ellos son muy valiosos como recurso humano, ¿verdad? En salud, pero pues que ahorita están sucediendo tantas cosas como usted lo mencionaba en su ponencia, ¿verdad? De que pues que lloran, de que esto y que otro, pues así es, todo el mundo, pues, nuestros sentimientos, ¿verdad? Salen a flor de piel cuando pues nos quedamos solas, pero hay que saber que eso es una beneficio que nosotros le regresamos a la comunidad que también tanto nos da. Entonces, sí, esto es un tema muy alarmante, ¿verdad? Se ve en todo el país. Usted nos presentó unas cifras muy acertadas y que son muy alarmantes esas cifras porque esas deben de ser nulas, deben de ser en cero, pero más sin embargo hay lugares dentro de la República Mexicana donde se ve mucha muerte materna y inclusive, usted lo mencionó también, la violencia obstétrica. Acá de ser aquí mis alumnas hicieron un estudio de investigación sobre violencia obstétrica en uno de los hospitales de Cademante y sí se ve la violencia existe acá en la comunidad urbana, ¿verdad? En esas mujeres más, porque son chiquitas, son muchachitas de 12, 13, 14 años ya teniendo un bebé, ¿verdad? Entonces sí, pues son niñas y que tenemos que entenderlas también y que tenemos que respetarlas ante todo. Es cuanto, maestro, gracias. Muchas gracias, doctora Guadalupe. Efectivamente, así es. Y tocó el tema, fíjese, algo muy importante, tocó usted esa parte de un tema de la inseguridad para nuestros pasantes médicos, pasantes de enfermería, ¿no? Sobre todo para pasantes médicos en la zona del norte del país, en Jalisco, por ahí. La delincuencia hoy en día está, pero al 100% de efectividad la delincuencia, ¿no? A muchos pasantes los han secuestrado, algunos los han asesinado, los han desaparecido y no hay nada. Las autoridades lamentablemente no responden y no hacen nada para dar seguridad a nuestros pasantes de enfermería. Y ahí, pues, ¿quién va a querer ir a una comunidad, a ver, a trabajar o como pasante a una comunidad donde sea una comunidad conflictiva, donde estén entre cárteles? Por ejemplo,
Chiapas está en disputa ahorita, por 2 cárteles mexicanos, Chiapas, se están disputando el territorio. El cártel de Sinaloa y cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Quién va a querer ir a Chiapas a hacer servicio social? Nadie, ¿no? En Jalisco está lo mismo, en Guerrero también. En Tierra Caliente, en Guerrero, ¿quién va a querer subir a trabajar cuando no hay una seguridad, ¿no? Y ahí en Nuevo Laredo, ¿no? En Tamaulipas también está, pero mucha Sí. inseguridad, Sí, muchísima mucha inseguridad. inseguridad y por lo tanto, pues la Secretaría de Salud, la que emite las plazas para los pasantes, pues toma medidas protectoras, ¿verdad? Y no mandándolos a esas comunidades alejadas de la ciudad y los resguardan en un centro de salud, ¿verdad? Se los traen para protegerlos, porque sí son amenazados y secuestrados también acá de la inseguridad, pero pues aquí, maestro, pues aquí el que sufre por todo lo que sucede en el contexto en que vivimos, pues es la población. Ahí yo pensaría, sí, me aventuraría a dar una propuesta en ese sentido de que, por ejemplo, hay un líder comunitario, ¿verdad? Que en donde viven esas mujeres embarazadas, de que cualquier signo de alarma, pues que ese líder comunitario pues se la traslade de inmediato o la canalice a la clínica más cercana, que yo sé, más cercano sería 1 hora, 2 horas, no sé, pero pues que ya tenga el conocimiento de primeros auxilios obstétricos para que esa persona o ese binomio madre-hijo pues salgan adelante, ¿verdad? Porque también la gente pues no entiende, yo siempre he dicho, uno como profesional de la salud atiende la salud, la vida, porque fomenta la vida y la salud, y pues otras gente pues desgraciadamente se las arrebatan, ¿verdad? Pero pues así es este mundo, está muy feo toda la situación en todo el país, ¿verdad? No sé cuándo se vaya a solucionar, pero pues no es a ojos vistos, no nada más ustedes lo viven allá, también acá en Tamaulipas, Jalisco, en todo el país, ¿verdad? Entonces sí como pasante, pues sí uno ya de trabajador, teme, imagínense los muchachitos jóvenes, ¿verdad? Pues también, y ¿qué hace el sector salud? Pues los arropa y los quita de esos lugares violentos. Pero pues vamos a ver, esperemos si Dios Padre quiere, el día de mañana que ya todo eso se solucione, se tranquilice, ¿verdad? Que se arreglen para poder hacer las cosas como debemos de hacer, sabemos hacerlas en bien de esa comunidad, ¿verdad? Que nos está pidiendo a gritos esas atenciones, ese cuidado enfermero que nosotros sabemos dar holísticamente. Gracias, maestro. Así es, muy acertado su comentario, excelente, doctora Guadalupe, muy buen comentario, y efectivamente, pues todo es a nivel nacional, ¿no? A nivel nacional estamos igual. Y pues bueno, aquí más que nos queda a nosotros garantizar la seguridad. Y ahora sí, la seguridad de la atención a la mujer embarazada tiene que ser prioridad. Y como lo vimos en el video, la tiene que cuidar todos, tenemos que cuidar a una mujer embarazada, todos. La familia, la comunidad, el personal de enfermería, el personal médico, personal administrativo, ¿sí? A nivel federal, pues el secretario de salud a nivel estatal, todos tenemos que cuidarlo, ¿no? Y se tiene que trabajar mucho eso y se le tiene que poner hincapié en ese problema de salud pública fuerte que tenemos a nivel nacional, ¿eh? Es un problema de salud fuerte que hemos estado luchando durante muchas décadas y no se puede vencer. Recordemos que esto es prevenible, se puede prevenir, pero hay que trabajar en un programa, desarrollar un planteamiento de trabajo, pues que realmente tenga resultados positivos en la disminución del número de casos de muerte materna, ¿no? Pues lamentablemente vamos subiendo en casos, ¿no? Entonces, no, una mujer embarazada no debe morir, no debe morir. Por muerte materna, no debe morir. Pues bueno, no sé si alguien quiera dar un comentario, los compañeros que ingresaron por ahí, un comentario final. Y quien desea obtener su constancia, pues ya sabe, me remandan un mensajito y por ahí les tomo sus datos para la constancia. Pues bueno, vamos a despedir la sesión de esta noche. Gracias por participar. Esperamos que nos puedan acompañar en la próxima sesión. Les haremos llegar la invitación. Que pasen muy buenas noches. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, saludos.